Con la ponencia Identificándonos con Morena, impartida por Jesús Ramírez Cueva. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque pienso que México tiene futuro si los jóvenes asumen el papel que les toca, que es la defensa de este país y la lucha por sus derechos. Me da gusto que estén aquí porque quiere decir que a pesar de todo lo que está pasando en el país, a pesar de también la desesperanza de muchos, la desesperación de otros, hay quienes como ustedes pues, están buscando un camino constructivo por la transformación de este país. Agradezco también la invitación de los compañeros para venir a platicar con ustedes. A mí me gustaría en este tema pues, pudiéramos intercambiar pues, visiones, puntos de vista, que pudieran hacer las preguntas y que pudiéramos establecer un diálogo. Yo voy a iniciar con una pequeña exposición inicial y luego pues, pasamos a los comentarios, preguntas, de tal manera de hacer esto mucho más ágil, ¿no? Yo estoy un poco en contra de la escuela tradicional, también contra la política tradicional, entonces estoy en contra de los presidios, pero pues de modo, también entiendo la formalidad, es importante el protocolo, pero es importante para pensar que tenemos que cambiar el país, es que se pueden intercambiar los lugares, que no son eternos los lugares y que ustedes visualícense no en esta mesa, sino visualícense encabezando la transformación de México, como dirigentes, esa es su responsabilidad. Nosotros pues estamos también cumpliendo esa tarea, pero tenemos que, como dijo la maestra Gloria, pues pasar la estafeta, y eso tienen que tenerlo ustedes presente. Piénsense que en esta ciudad heroica de Veracruz, pues ya han pasado varias generaciones en este estado. Los veracruzanos siempre han tenido un papel destacado en la historia de México. Hoy estamos, igual que todos los mexicanos, vueltos a ser llamados a participar, a ser parte de la historia de este país, porque hoy así lo exige nuestra patria, hoy exige nuestro pueblo, y frente a las amenazas que vivimos, pues no tenemos otra opción, y qué bueno que encontremos un camino para ese cambio, para esa transformación que es Morena. Bueno, en primer lugar diría que en este contexto hoy estamos viviendo una situación realmente grave. Estamos en una situación, México está amenazado, digamos que usando digamos una metáfora del año nuevo, el 1 de enero de 2014 amanecimos en un país distinto. ¿Por qué? Porque en el último año las fuerzas políticas del régimen, y eso habla del PRI, del PAN, incluido una parte del PRD, hicieron una serie de reformas legales que tenían un objetivo: despojarnos del país, quitarnos nuestro derecho, quitarnos incluso el derecho a soñar, el derecho a la esperanza. Porque las reformas que se hicieron, o más bien hay que llamarles por su nombre, las contrarreformas que se aprobaron en el Congreso, atentan contra México. Diría un poco más, cosa que no se dice en los medios de comunicación, estas reformas, sobre todo la última, la energética, legalizaron la colonia. Hoy ya dejamos de ser un país soberano. Éramos un país dependiente, pero hoy el PRI y el PAN y una parte del PRD han legalizado que seamos una colonia. Y esto quiere decir porque nos han despojado de la capacidad de poder decidir nuestro modelo económico, de poder decidir cómo poder explotar los recursos naturales, y nos quieren despojar incluso de que elijamos a nuestros gobernantes. Entonces tenemos que pensar en la gravedad en la que estamos viviendo. Están a punto de quitarnos nuestro país. Nos han quitado ya derechos que se ganaron en la Revolución Mexicana, que estaban plasmados en la Constitución, que costaron 1 millón de muertes. De eso nada dijo la televisión cuando hicieron las reformas en el último año, pensando que se nos olvida de dónde venimos, de cuál es la historia de este país. Y en esa Constitución, aunque no se cumplía del todo, en esa Constitución estaban plasmados los derechos que conquistaron las generaciones anteriores, nuestros antepasados, y costó vidas. Desde el mismo puerto de Veracruz costó enfrentarse al imperio norteamericano que invadió el puerto y que fue defendido heroicamente. Pues hoy estamos convocados, como entonces, como en 1914,
sencilla, diría que nos han regresado hasta el estado anterior a la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Ustedes recuerdan la reforma laboral. La reforma laboral acabó ya con las conquistas laborales propiamente de los trabajadores. Jornada de 8 horas de trabajo. La jornada de 8 horas fue una conquista internacional de la clase obrera. Si ustedes recuerdan los mártires de Chicago, apenas en 1887, digo 1887 sí, se logró que se reconociera por primera vez la jornada de 8 horas después de una huelga donde fueron incluso ahorcados 4 trabajadores de Chicago. Bueno, producto de esa lucha, hasta 1917 se reconoció la jornada de 8 horas en México. Pues ya no existe más la jornada de 8 horas. Ahora ustedes, a cualquier trabajador lo pueden contratar por horas, pagarle 7 pesos la hora o menos, como ocurre ya hoy en día. Ni contratos en algunos lugares son trabajo a prueba, sin ninguna garantía, ningún derecho laboral. Esa es la reforma laboral. Regresarnos a las condiciones laborales del siglo XIX, anteriores a la Revolución Mexicana, la época del porfiriato. La segunda reforma, la reforma educativa, que nos han dicho que es para mejorar la educación, que para que los maestros puedan desempeñar mejor su papel y pueda haber una evaluación. En muy breve palabras podemos decir que la reforma educativa no es una reforma educativa, no trata de la educación, es una reforma laboral para controlar a los maestros, para destruir su resistencia sindical y sobre todo para que entreguen los derechos laborales que han logrado a lo largo de décadas. Con lo cual, pues, es una forma de reforma laboral que les va, les va a quitar la estabilidad en el empleo, les va, van a poder a partir de la evaluación cambiar de asignación o les van a quitar incluso las horas de clase. Pero además, lo más grave, son 2 cosas más. Se crea un Instituto Nacional de Evaluación, cosa que nadie podría estar en contra de que se evalúe a cualquier gente que trabaja, un profesor, un servidor público, un empleado público, así como los gobernantes, así como los políticos deben ser evaluados. Estamos a favor de que se evalúe. Pero ¿qué tipo de criterios se deben usar para evaluar a un maestro? Pues tienen que ser criterios de carácter social y educativo, dependiendo del lugar donde trabaja y la realidad donde interactúa con la comunidad. Y esas cosas no se evalúan, no se van a evaluar en este Instituto Nacional de Evaluación. No solo hay empresas privadas relacionadas, vinculadas a Televisa, que van a tener los contratos del Instituto de Evaluación, de tal manera que la iniciativa privada va a ser la que va a evaluar la educación pública, cuando hemos visto que aún, a pesar de que nos dicen, la educación privada aún no supera la educación pública, y eso que está bastante deteriorada la educación pública, sobre todo a nivel universitario. Y bueno, tenemos que ver que hay un interés económico también, político, para controlar los contenidos de la educación. Dejar de estudiar historia, que no nos olvidemos de dónde venimos, dejar de estudiar, algunos temas sociales que de alguna manera se hacen sensibles a lo que está aconteciendo y quieren más bien una educación vinculada al sector productivo, más a maquiladad, diría un amigo, es decir, que todos nos convirtamos en técnicos para las jornadas de trabajo de más de 12 horas y que no aprendamos los procesos de producción, sino solo sepamos atender la máquina, el proceso específico que nos toca, de tal manera que no podamos apropiarnos de la materia de trabajo. Pero bueno, ese es el proceso de deterioro de la educación que se está legalizando con la reforma educativa y además el abandono del Estado, porque esa es una condición hoy, el modelo económico imperante es que el Estado abandone sus responsabilidades sociales y en el caso de la educación, entregarle a los padres de familia la gestión de las escuelas junto con los maestros y los directivos, ¿no? Entonces, de esta manera está desentendiendo de una responsabilidad que además es por mandato constitucional, no es a gusto del gobernante. Y luego, bueno, vino la reforma de telecomunicaciones, que bueno, ahora ya acaban de darle un golpe a Televisa y a Telmex, está muy bien, qué bueno que acaben con los monopolios de este país. Sin embargo, esta reforma, todo el mundo se pregunta por qué Peña Nieto le está pegando a quien lo apoyaron, lo financiaron y lo promovieron durante 7 años como candidato, ¿no? Quiere decir que ya cambió, es realmente independiente de los poderes que lo llevaron al poder. Hay que responder que no. Esta es una decisión que ni siquiera es una decisión soberana. La reforma de telecomunicaciones, las decisiones que están tomando contra Telmex y Televisa, es decisión de los Estados Unidos y de los intereses estadounidenses y transnacionales que quieren el sector de telecomunicaciones bajo su propio control. O sea, vamos a padecer otros monopolios, ya no solo nacionales, sino además extranjeros. Entonces, ese es el
precio de las gasolinas impacta todos los productos que consumimos y que en ese sentido nos está afectando en nuestra vida cotidiana esta reforma hacendaria. Pero esta reforma hacendaria se concibió y se aprobó para poder pagar lo que se va a dejar de percibir por la entrega del petróleo y el gas de México a extranjeros. México desde 1938 se ha sostenido por la base del petróleo, ha sido el principal energético, pero no solo el principal energético. Podemos decir que el petróleo y el gas son el corazón de la economía. Todo lo que hizo Peña Nieto con el apoyo del PAN en la reforma energética fue entregar el corazón de nuestra economía, el centro que mueve toda la economía. Hoy el sector energético en todo el mundo es lo que mueve a los países. Por eso la disputa de los recursos energéticos, por eso las guerras que hay como la de Irak, la de Siria, y todos los conflictos internacionales también tienen un trasfondo energético. Entonces hoy, de manera incruenta, nuestro país fue invadido y entregamos nuestro petróleo sin ni siquiera haber sido, claro, gracias a la traición de la clase política y del hoy llamado presidente de la República, están entregando nuestra soberanía energética y por lo tanto están entregando a la soberanía de todo el país. Entonces, este es el fondo de la reforma energética. Y algo más grave, que luego no se sabe, no solo se entrega a contratos a empresas transnacionales la explotación de gas y petróleo, se está aprobando un tipo de explotación petrolera que no hemos visto en México, que es el fracking, que es la fractura hidráulica. La fractura hidráulica está ya siendo prohibida en todo el mundo por las consecuencias ambientales y sociales que genera. En la reforma energética, en la reforma constitucional, ya aprobaron, y además, hasta lo dijo el secretario de Medio Ambiente, que parece más bien de destrucción del medio ambiente, pero le dijo que el principal interés de echar a andar esta reforma es la explotación del gas shale y del petróleo shale, o sea, de ese tipo de explotación del fracking. Muy brevemente, el fracking es una forma de explotación que representa la perforación a muy profundo, a grandes profundidades de más de 3.000 metros, introducen explosivos adentro de la tierra, explotan las capas geológicas, inyectan unos líquidos, millones de litros de agua con más de 600 químicos, y esto fractura la roca y libera el petróleo o el gas, y luego lo extraen esos líquidos y extraen el gas y el petróleo. Los problemas son dos: esos líquidos son altamente tóxicos, y si se derraman o se fisura el tubo o los tanques de almacenamiento, que siempre ocurren, porque esos accidentes en Estados Unidos ya son muy frecuentes. Hay documentados del año pasado tan solo 60 casos de contaminación grave en Estados Unidos por este tipo de técnica. Perdón que me extienda un poco en este tema, pero este tema es muy importante porque va a afectar muchos de sus municipios y tenemos que parar la explotación del fracking. Es un asunto de interés público, de interés de nuestro futuro como comunidades, pero también de interés para el país. Entonces, por eso me extiendo un poquito. Inyectan estos 600 químicos con millones de litros de agua, y al extraer el gas y el petróleo, como crearon fisuras en la roca, el petróleo que no pueden extraer y el gas que no pueden extraer, que es el 90%, porque esta técnica solo extrae el 10% del gas y del petróleo. El 90% se empieza a diseminar por toda la corteza terrestre y puede contaminar, o bueno, de hecho contamina los mantos de agua potable. En nuestro país es escasa. Vivimos de acuerdo a los estándares internacionales, nuestro acceso al agua es medio a escaso. O sea, hace falta agua para que todos podamos contar con agua potable. En México, pues aún las fuentes, los cuerpos de agua potable con esta técnica van a ser, sobre todo en lugares como Veracruz, donde hay ríos muy grandes, donde hay mantos acuíferos muy grandes, van a ser muy fácilmente contaminados. Ya habrán visto ustedes con Pemex cómo desde la superficie ha contaminado. Pues ahora imagínense esa misma contaminación desde el subsuelo. Entonces, el problema es que después de esa contaminación, la tierra ya no sirve ni para sembrar y el agua no se puede beber. Entonces, viene a ser un desastre, un ecocidio, un problema de medio ambiente muy grave. Entonces, por eso tenemos que frenar este tipo de explotación, no solo la reforma energética, sino además el tipo de explotación que quieren hacer, porque además ya cuadricularon el país. Yo les recomiendo que vayan a la página de
bueno, les voy a dejar un video donde viene ese mapa de cómo todo el estado de Veracruz, pero Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la costa de Yucatán y parte del norte, Coahuila, Nuevo León, etcétera, ya está cuadriculado. Van a entregar porciones de territorio a petroleras extranjeras que van a ser de las suyas, porque la letra chiquita que no se dice en la reforma energética dice que las actividades de explotación petrolera, minera y cualquier inversión energética está por encima de cualquier actividad humana. Es una prioridad, así que si declaran un pozo petrolero aquí en esta ciudad, pues van a tener que hacer hablado a la gente, porque va a ser la prioridad, es el petróleo, no la gente. Pues tenemos que advertirle a la gente que además de los riesgos de soberanía, de entrega de los recursos naturales, de que vamos a perder un bien público que ha alimentado todo, hay que recordarle a la gente que un 40% de todo lo público se ha pagado con petróleo, que el 40% de los salarios de los maestros se ha pagado con petróleo, que el 40% de los salarios de los funcionarios, de los médicos, de los policías se ha pagado con petróleo, que el 40% de las avenidas, bueno, ahí ya casi ahí el 100% se ha pagado con petróleo, porque todo es petróleo, pero bueno, del presupuesto público un 40% de todo lo que se ha invertido en escuelas, hospitales, etcétera, proviene del petróleo. Entonces, cuando no tengamos ahora que ya se vaya entregando esa riqueza en los próximos años o meses, pues vamos a tener que ir pagando a nosotros de nuestra bolsa ese 40%. Por eso han aumentado los impuestos. Entonces, cada vez que la gente se queje de lo que está pasando, de lo que está padeciendo, del desempleo, de que no le alcanza, hay que decir, nosotros tenemos que hacer la operación con ellos, la reflexión de que esto es producto de la reforma energética, es producto de las contrarreformas que se aprobaron en el Congreso. Porque si no, la gente no entiende y solo se queja. Tenemos que, digamos, hacer la reflexión conjunta para generar una conciencia al respecto de que esto tiene una responsabilidad, no es solamente que está ocurriendo la crisis mundial, sino que aquí hay una responsabilidad oficial del gobierno federal y de las fuerzas del PRI y el PAN en relación a este tema, ¿no? De por qué el empobrecimiento de la gente, el encarecimiento de todos los productos es el resultado directo de las contrarreformas. Y eso hay que decírselo a la gente para que también advertirle que lo que viene a ser peor si no hacemos algo por defender nuestro país y nuestros derechos. Bueno, esto es porque estas reformas, digamos, tienen un marco general, ¿no? Las reformas no nada más porque o no se le ocurrieron a Peña Nieto y al PRI. Las reformas es incluso ya una segunda generación de reformas o de contrarreformas. La primera etapa, ya quizá ustedes no se acuerdan, pero con Carlos Salinas vino la primera oleada de reformas neoliberales para imponer un modelo que tiene dos criterios. Uno, está basado en la idea de que el destino, la base y, digamos, el propósito de la sociedad es crear ganancia, es generar dinero, es satisfacer el interés privado. Sobre ese supuesto, sobre esa idea de vida, está basado el modelo neoliberal. Y entonces, con esa idea, se ha entregado, o se ha querido entregar al mercado todos los bienes sociales, la vida de la sociedad, y se ha mercantilizado todo. Hoy, hasta el agua potable, hasta la niña de nuestros ojos puede ser vendida a través de la codificación del genoma humano, y hasta nuestras células pueden ser susceptibles de ser mercancía. Frente a eso, no tenemos que pensar que no es verdad que el horizonte de la humanidad, de miles de años y de millones de años de desarrollo de la humanidad, se reduzca a la obtención de la ganancia privada. Pues tenemos que recuperar la visión humanista, la visión donde el hombre, la mujer es el centro de la sociedad, el centro de la economía, el centro de la vida política, porque si no pensamos que la comunidad es el centro de esas actividades, entonces vamos a caer en la trampa de que todo debe ser para una ganancia para unos cuantos. Y por lo tanto, pues el provecho de una minoría. Y entonces, ese es, digamos, este modelo neoliberal es el que nos tiene hoy en esta situación, no solo en México, en el mundo. Y es contra lo que se están rebelando muchos pueblos del mundo, es contra este modelo que ha hecho que el sistema político se subordine al mercado. Y entonces
el presidente de la República, los partidos políticos, los congresos, solo están sirviéndole a los intereses económicos, a las grandes empresas. Entonces tenemos que romper eso, porque tenemos que recuperar la idea de que los organismos del Estado, el Parlamento, los gobiernos representen el interés ciudadano. Pero esa es una lucha que tenemos que dar y esa es parte de la democratización de este país. Pero para ello pues tenemos que tener como horizonte cambiar este modelo que nos están imponiendo, que además está destruyendo el tejido social. Parte de lo que estamos viviendo de violencia, el deterioro de la vida cotidiana, tiene que ver con el modelo neoliberal, porque si hemos elevado las ganancias y las mercancías por encima de la gente, pues por eso las drogas y todo el mercado del narcotráfico pues tiene tal impunidad, porque el sistema financiero, el sistema bancario y por lo tanto todas las instituciones están al servicio de quien genere ganancia. Y si es la trata de blancas, si es el narcotráfico, es la venta de armas, esas son las que mandan, que son los principales y más prósperos negocios del mundo. Yo les recomiendo por ahí, hay un autor muy joven, de menos de 30 años, se llama Roberto Saviano, que analizando la mafia italiana, escribió un libro que se llama Gomorra, hay una película sobre su historia, y donde él concluye, analizando la mafia italiana, y ahora es un libro sobre el Chapo y los cárteles mexicanos, muy interesante, donde dice que en realidad el crimen organizado es el que está gobernando el mundo, y demuestra cómo todas las ligas que hay de los negocios sucios o ilegales están lavados en los mismos bancos que se hacen los negocios legales. Entonces son las mismas ganancias que se mueven de un lado a otro. Incluso pone como ejemplo, ustedes saben de toda esta campaña que hay contra el pirataje, ¿verdad? De que si compra auténtico y legítimo y no compra su pirata. Pues él demuestra cómo las propias empresas transnacionales de Butón, de las marcas, de lo que les guste, no soy muy bueno para marcas, pero bueno, cualquier marca de mezclilla, de zapatos, de todo, las mismas empresas transnacionales contratan los talleres del sudor para hacer un producto original. Los mismos talleres del sudor, es gente que no tiene derechos laborales, que gana una miseria, y muchas veces ni siquiera ven sol, que todos están narrando en ese libro, también fabrican las marcas piratas y también financian las marcas piratas, que están hechas de los mismos materiales. Luego demuestra que son los mismos fabricantes, los mismos materiales y la misma mano de obra, nada más que clasificada en distintos establecimientos. Entonces, en síntesis de lo que nos está hablando, hay un sistema paralelo que funciona y que del cual a nosotros nos venden una idea distinta, nos venden una idea totalmente, pues ahora sí que falsa y mentirosa. Entonces, por eso uno no entiende la hipocresía de los gobernantes que combaten el narcotráfico y luego resulta que, como dice un director de la DEA, terminan financiando las campañas, ¿verdad? Entonces, tenemos que atender que el país está en riesgo y que no podemos creer estas versiones las cuales pues se presentan como si fueran héroes de algo que no son, ¿no? Entonces, el problema de este país es la impunidad y el principal, digamos, la principal columna vertebral de hoy del régimen económico y del sistema político es de impunidad. No crean que ahora van a meter a la cárcel a Fox, a Calderón, porque a sus hijastros en oceanografía les dieron contratos por petición del señor Fox. Yo, en lo personal, yo soy periodista, pero yo le escuché al director de Pemex, Raúl Muñoz Ledo, quejarse de que había presiones del presidente de la República para que aprobaran esos contratos de sus hijastros. Fue uno de los motivos por los cuales renunció, según dijo él mismo, en público, el señor Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, aquí el problema es que no van a ir a la cárcel el señor Fox, no van a la cárcel los libristas, la impunidad está garantizada. Entonces, tenemos que acabar con esa impunidad y tenemos que hacer que se cumpla la justicia. Pues necesitamos instituciones que representen a los ciudadanos. Hoy no las tenemos. Hoy, yo decía, las instituciones del Estado están en manos de una minoría, la justicia está en manos de una minoría y están atendiendo en función de sus intereses. Entonces, de revertir este proceso de degradación, de apropiación ilegal de las instituciones y hasta del presupuesto público, porque aquí hay que agregar otro elemento. Y Andrés Manuel ha sido muy incisivo en eso, y quizás sea una de las personas que en el mundo, algún día le van a reconocer a Andrés Manuel, haber sido el que pudo visualizar cómo funciona este sistema en México, pero al mismo tiempo es cómo funciona en el mundo. Y entonces, al demostrar cómo se trasladaron a partir del
las grandes fortunas en México pues han dependido del presupuesto público y dependen de los contratos públicos. No es verdad que el esfuerzo y la inteligencia solamente de los empresarios nos ha llevado a tener grandes riquezas, sino ha sido cosa de nosotros, de nuestros impuestos y de contratos, muchas veces por asignación directa o de manera ilegal, que se le han sido asignados, o de protecciones. Nadie sabe, por ejemplo, que DIM durante más de 6, 7 años nunca tuvo competencia por decisión del gobierno de Cedillo, una vez que se le entregaron a Carlos Salinas los teléfonos, ¿no? Igual Televisa, nadie sabe que el señor Cedillo en el año 95 rescató a Televisa, que se invirtió dinero público para que sacara una empresa privada. Nadie sabe eso, pero eso es parte de cómo se han encumbrado estas grandes fortunas. Bueno, pues tan solo el último año, desde que el señor Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre a la fecha, hay 15 nuevos multimillonarios en la lista de Forbes. O sea, apenas han aprobado las reformas y ya hay 15 multimillonarios de más de $1,000 millones. ¿De dónde? Si nuestro país está en crisis, si no ha crecido, llevamos 30 años donde el crecimiento ha sido prácticamente cero. Si tomamos en cuenta cómo ha crecido la población, lo que ha crecido la economía es menos de cero. Entonces han sido 30 años de fracaso económico que ustedes están pagando. Pues aquí, ¿cuántos alcanzamos a tener un buen empleo? Pues realmente muy poquitos. Entonces, estamos pagando las consecuencias de ese modelo y entonces resulta que nos dicen que todo va muy bien y que vamos avanzando y que el país está progresando, ¿no? Entonces, necesitamos contrastar la realidad con lo que nos están diciendo. Y un hecho contundente es que en la nueva lista de Forbes hay 15 nuevos multimillonarios y hay muchos priistas ahí. El más connotado, Carlos Canrón, hijo de Carlos Can González, que ya, bueno, pues ya para qué hacemos la cuenta, pero ya tiene contratos de Pemex. Va a construir cárceles en el Estado de México, en el norte, en el centro, está haciendo obras de infraestructura, carreteras y todo a costa del presupuesto público. Entonces, tráfico de influencias, diría mi compañero, que efectivamente tráfico de influencias. Pero bueno, así, esta reforma del Pemex, bueno, de la reforma energética, también está dando lugar a grandes negocios. Entonces nos están engañando con la idea de que no van a vender Pemex, pero sí van a hacer de inversión privada extranjera sobre todo, pero resulta que los socios pues son connotados priistas. Los nuevos socios de las transnacionales son connotados priistas. Tomo dos ejemplos para que no votaron mucho. Uno es Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Carlos Salinas, creó un grupo llamado Protego, que fue que reestructuró las deudas de los estados, incluida la del Estado de México. El principal empleado de esa empresa se llamaba Luis Videgaray. Y cuando hicieron la reestructuración de la deuda del Estado de México, ahí fue donde conoció Peña Nieto a Videgaray. Bueno, eso dice la leyenda humana, ambos dicen eso, ¿no? Pero fueron los negocios los que los juntaron. Entonces, a partir de ese momento, cuando reestructura la deuda del Estado de México, se vuelve el secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México. Y comienza su trayectoria, hoy es el secretario de Hacienda. Pero este señor ha sido empleado de Pedro Aspe. Y Pedro Aspe con Protego, Protego ya no existe. Se asoció a una empresa norteamericana de energía y ahora esa empresa norteamericana de energía tiene contratos en Pemex, tiene contratos en CFE y va a construir incluso diseñó toda la construcción del gasoducto que se va a construir, que viene de Estados Unidos. Ellos hicieron todo el diseño del costo financiero y además ya les acaban de entregar hace un par de meses una planta para elaborar hidrógeno, justo para invitar a los pozos petroleros de la zona de Campeche, ¿no? Entonces, estos negocios están a la muerte del día y es tráfico de influencias, este tipo de negocios del neoliberalismo. Otro caso muy sonado, pero no por ser sonado se conoce mucho, es Adrián Layuz. Adrián Layuz fue director de Pemex, justo con Cedillo. Y este señor es hoy representante de 8 transnacionales, no de una, de 8. Y no solo de energía. Usted sabe que hay un lugar que se llama aquí, la verdad, Michoacán, la Ruana de Mazcatepec, ¿le suena nada algo así de las autodefensas? Bueno, ese movimiento, o eso, surgió como un movimiento comunitario indígena contra las mineras. Luego las mineras quisieron comprar a los comuneros
Tecpetrol, otra empresa transnacional también con pasado muy sucio en algunos lugares de África y de Asia, está representada por este señor. Y si le agregamos el Bloomberg y ya hay otras 5 empresas más que representan. Y lo mismo, todos los exsecretarios de energía están metidos hoy en el negocio. Y todos los exdirectores de Pemex, principalmente Jesús Reyes Heroles, pues son cabilderos, son los que tuvieron promovido que se hiciera la reforma energética. ¿Por qué? Porque son representantes del capital transnacional y han utilizado su conocimiento de los contratos, de la vida interna de Pemex para obtener financiamiento, contratos y licitaciones. Entonces, ese es tráfico de influencias. Entonces, bueno, este es ya el paro aquí en cuanto a las reformas, y diría para dar paso a lo que ustedes me gustaría escuchar y platicar, es que bueno, hay que respondernos a la pregunta: ¿qué hace un pueblo cuando el Estado, cuando los gobernantes le dan la espalda? ¿Qué hace un pueblo cuando los jueces le dan la espalda? ¿Qué hace un pueblo cuando los representantes populares, llámese diputados, senadores, le dan la espalda? ¿Qué hace un pueblo cuando los que dicen representar el interés público están atendiendo cuestiones privadas y negocios, y no solo atentando contra el interés de la colectividad? La respuesta, pues, no la voy a dar yo. La respuesta está, en este caso está en el aire, pero la respuesta la ha dado la historia del pueblo de México. Cuando esto ha ocurrido, el pueblo se ha rebelado, el pueblo ha dicho basta, el pueblo se ha organizado, y hoy nuestro país, Andrés Manuel está a punto de sacar un libro, va a ser el próximo 17 de marzo, se va a presentar, o sea, dentro de una semana se presenta el nuevo libro de Andrés Manuel, se llama Neoporfirismo, hoy como ayer. Y eso es justo la tesis de lo que les estoy diciendo. O sea, nos han vendido la idea del futuro, pero en realidad nos han regresado 100 años. O sea, es un retroceso de 100 años, nos han regresado al pasado para quitarnos nuestro futuro, para que nos olvidemos de que tenemos un futuro como pueblo, como país. Entonces, de esto trata el nuevo libro de Andrés Manuel. Y en esta tesis del neoporfirismo demuestra cómo el sistema político autoritario del porfiriato se volvió a actualizar con el turismo actual. La forma en cómo hacían negocios los funcionarios científicos del porfiriato, cómo salían al capital internacional, es lo que ocurre hoy. Cómo no existían elecciones libres, cómo había una república simulada, cómo se compraban los votos, todo eso que ocurría hace más de 100 años está documentado y hoy vuelve a ocurrir. Entonces, con el retorno del PRI, lo que estamos viendo es reciclando un retorno de ese viejo régimen autoritario que nos entregó la soberanía. No podemos olvidar que Madero fue derrocado y fue asesinado también con la participación de las petroleras extranjeras, porque quería cobrar un impuesto y porque ellos querían no solo no pagar, sino querían tener el control del territorio. Entonces, es interesante esta reflexión de cómo el pasado regresa, ¿no?, de manera trágica, pero al mismo tiempo la sociedad cambió. Nosotros ya somos distintos, no somos los mexicanos de hace 100 años. Y entonces, esa es la paradoja. Vamos a permitir que se restaure un régimen antiguo, autoritario, que legalizó el despojo y la explotación de los mexicanos, o vamos a hacer como Madero, como Zapata, como Villa, y decir basta, y tenemos que hacer una revolución. Hoy México necesita una revolución, pero esa revolución la van a hacer los jóvenes. Pero la revolución que queremos, como hemos cambiado de sociedad, como tenemos más instrumentos a la mano de convencimiento y de organización, la queremos pacífica, la queremos de conciencia, la queremos con la organización. Y eso tarda un poco y cuesta más trabajo, pero nos puede hacer más duradero el cambio, puede hacer que esto tenga futuro. Por eso es el llamamiento de Morena, es el centro de Morena, y si el país tiene futuro es porque sus jóvenes han tomado el destino de México en sus manos. Y diría, si Morena tiene futuro es porque ustedes lo toman en sus manos. Y aquí nada más cierro con una idea. Sí se trata de que organicemos cada rincón del país, cada colonia, cada pueblo, cada ranchería, pero la organicemos para luchar, la organicemos para defender al pueblo, para defender este país, el territorio, los recursos naturales, porque hoy uno de los puntos más duros de este despojo
si nos olvidamos de la gente. De nada sirve tener buenos candidatos si no estamos luchando codo con codo con quienes defienden sus derechos. Las mujeres ayer contra los feminicidios, en favor de la igualdad de los derechos, en favor del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ese es un debate nacional que tenemos que dar, es una reflexión que no podemos soslayar. El respeto a la diversidad es otra eje central de Morena. ¿Por qué? Porque queremos un país plural y queremos que aquí cualquier persona se sienta libre de poder ser como es y no sea sujeta ni al crimen, ni a la agresión, ni a la discriminación por ello. No tenemos que ser conscientes de eso. Les toca a los jóvenes. Estas banderas son de ustedes. Es el país que ustedes quieren. Pues tenemos que ir con la conciencia de qué país queremos en cada una de las cosas que hagamos. Y en ese sentido, pues tenemos que ser también muy comprometidos a hacer el trabajo de construcción de comités, pero también muy críticos en cuanto al ensayo-error de cómo se hace, porque aquí no hay fórmulas, no hay recetas. Vamos aprendiendo con la gente en el camino y con los compañeros. Entonces hay que, tenemos que tener la flexibilidad de reflexionar nuestras actividades. No queremos que solo se asuman las tareas como algo dado desde arriba. Queremos que se interioricen y que sean parte de nuestra vida cotidiana, porque el proyecto de Morena, el proyecto político, la actividad política, no es como en otras organizaciones, no es como en los partidos tradicionales. Aquí la idea es que recuperemos la vida para la gente. Pues tenemos que recuperar la vida para nosotros y recuperar la vida política y hacer actividad política desde la libertad, desde la conciencia, implica mayor responsabilidad, mayor trabajo, pero también mayor capacidad de poder intercambiar con los compañeros, de confiar en los compañeros y de poder establecer diálogo entre nosotros, sin miedo a la crítica. La crítica es importante, pero claro, una crítica constructiva, una crítica integradora, una crítica incluyente y que de alguna manera pues sirva para mejorar nuestros sistemas de trabajo y nuestra visión del país. Entonces, yo lo dejaría aquí y solo recordaría a Luis Villoro, por el maestro, el filósofo Luis Villoro, que acaba de fallecer, porque aunque no era de Morena, es una persona que hizo una reflexión que me parece que debíamos pensar en Morena como parte de cuál es el tipo de política que queremos hacer. Decía Luis Villoro que la democracia representativa pues es muy limitada, porque cada 3 años, cada 6 años votamos por alguien y casi le damos un cheque en blanco para ver, pues ojalá nos salga bueno, y si no, pues ya se dio la patria, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr combinar la democracia representativa que tiene la estructura de esta República en México con la democracia participativa, con la democracia directa? Y eso es lo que la aportación que Morena quiere hacer al país, hacer la síntesis de una nueva visión republicana que de alguna manera, digamos, recupere la representación como tal, la representación del sentir popular y de sus demandas en los representantes populares, pero al mismo tiempo también construir los instrumentos para la participación, para garantizar que si hay un presidente municipal, un diputado, un gobernante, un presidente de la República, gobierne con la gente y la gente le puede exigir, hay instrumentos para exigirle que cumpla con su mandato, porque hoy lo tienen con reformas estructurales y reformas, por ejemplo la energética, pero si nunca lo dijeron en la campaña electoral, la gente ni siquiera, los que sí votaron por ello, ni siquiera sabían de por qué estaban votando, ¿no? Entonces, que tiene que ser una obligación de los partidos que si las propuestas de reforma pues tienen que ser puestas a consideración de la gente. Lo mismo que la ley de participación ciudadana con la consulta, nosotros hay que extenderla, no queremos solamente que se consulte la reforma energética o las reformas estructurales, queremos que se consulte todo. Si van a tomar decisiones que afectan nuestra vida, tenemos que ser consultados como ciudadanos. Si van a querer privatizar el bosque, tienen que consultar a las comunidades, a los pueblos afectados. Si van a privatizar el agua, lo mismo. Si va a haber una mega obra de infraestructura o una tienda de autoservicios, esas gigantescas que ahora están muy de moda en terrenos ecológicos, tiene que ser consultado. Si va a haber un pozo petrolero que quieren destruir la región, también tiene que ser consultado. Entonces tenemos que obligar a que se cumplan las leyes internacionales y que el pueblo de México sea consultado. Incluso si quieren poner parquímetros en esta calle, que los vecinos sean consultados, porque hay decisiones arbitrarias, que los cabildos sean abiertos, en fin.
Y recuerden bien las mujeres que apenas hace 60 años, o sea, ni siquiera una generación, le reconocieron derecho al voto. Es muy poco tiempo en la vida de un pueblo. Entonces, esos derechos hay que reafirmarlos, hay que profundizarlos. Y esa es la enseñanza, digamos, de la lucha del pueblo de México, es que para avanzar, para lograr que se haga valer el sentimiento popular, sus demandas, sus exigencias, pues ha sido la lucha, la organización, y esa es la principal enseñanza que retoma Moreno en esa historia. Pues, yo hoy le dejo, y ahora sí dejo paso a que, pues, los comentarios, las preguntas, y les agradezco